serán el Vamos a leer solo una parábola, vamos a leerla para comenzar a relacionarnos con Jesús como un relator de historias. Veamos Mateo 13. Mateo 13, versículo 34 en adelante. Mateo 13, 34. Jesús les contó, esto hacía él, narrar historias. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió esa mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Padre, te suplicamos el consejo, la vida y la dirección que viene de tu palabra hacia nuestra vida. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vuelve a enseñarnos, vuelve a hablarnos y danos corazón entendido. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se vinieron unos días? ¿Se vinieron los de la oficina ya? ¿Quién está allá? Suelo, ¿vale? Decirles que yo les voy a decir cuándo iréis ya, no cuando ellos digan. ¿Tenés lista, Brian? Bien. Cerramos con la función de las parábolas. Ya vimos qué son y cómo fueron usadas por Jesús. Ahora la función, qué acción o qué papel desempeñaban en el ministerio de Jesús. Lo primero, las parábolas sorprenden. Cuando las parábolas se leen, uno de los primeros efectos que la parábola tiene es que sorprenden. ¿A partir de qué? ¿A raíz de qué? Donde todo parecía normal, las parábolas introducen un signo más alto de interrogación. Pero ya lo hemos visto, hombre. Ya lo hemos visto. ¿Dónde la dejamos, hombre? Va, entonces ponemos lo que no hemos visto. Primero sorprenden porque introducen ciertas
preguntas, acciones que desentonan. Pero justamente en eso que desentona, allí entra la novedad del reino de Dios. Precisamente las parábolas sorprenden porque las parábolas introducen acciones, decisiones, sentimientos que están fuera del relato en sí. Pero justamente allí donde la parábola quiebra el sentido, ahí es donde viene la revelación de Dios, donde viene el aspecto sorprendente del reino. Cuando la parábola nos quiebra el esquema, y es que ese es realmente el reino de Dios. El reino de Dios es quiebre de esquemas. El reino de Dios sorprende porque nos asalta con una referencia, con un dato, con una afirmación, con una acción que está fuera del marco. ¿Por qué el Padre, sin decir nada, acoge al Hijo sin decir nada acerca de lo que ha ocurrido? ¿Por qué el Padre no pregunta cuál había sido su historia? ¿Hasta dónde había llegado? ¿Y qué había hecho? Ni siquiera le dice la frase de todo: papá, te lo dije, ya ves. No. Sus acciones no están referidas a las acciones pasadas del Hijo, sino a las acciones presentes del Hijo. Sus acciones no están encaminadas a descubrir las cosas que ha hecho. El Padre no tiene que saberlas. La condición en la que el Hijo llega ya se las dice. El Padre solo quiere saber qué palabras tiene el Hijo para él en este momento. No que le narre el pasado, no que le cuente cómo le fue. No, con qué corazón vienen delante de él. Cuando el Padre oye al Hijo decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Al Padre le basta eso para abrazarlo, besarlo, prepararle banquete. No hay más. Al Padre lo que le interesa es la sinceridad cuando llegamos delante de Él. Lo demás, Él lo conoce. Lo demás Él lo sabe. ¿Con qué corazón llegamos delante de Él? Ese es el tema. Por eso, en las acciones que las parábolas introducen, en los movimientos que las parábolas introducen y quiebran la lógica del relato, allí donde viene el asombro, el misterio, la luz del reino. Por eso las parábolas revelan. A través de la parábola se nos abre la lógica de Dios, que es gratuidad. Gratuidad es gracia. Ninguna acción de Dios hacia nosotros es ganada por nosotros. Todo es por gracia. Pablo lo dice más discursivamente en la carta de los Efesios: porque por gracias soy salvo. Jesús dijo: de gracias recibisteis, dad de gracias. Mérito para accesar a la lógica de Dios no hay, no existe. Aunque la religión tenga siempre la inclinación a crear mérito, una cultura del mérito, una mentalidad de mérito,
una estructura de mérito. El reino nos dice, todo es gracia, la gratuidad de Dios. La gracia de Dios será para la gente que está en el camino, será para la gente que está entre espinos, para la gente que está entre las rocas y para la buena tierra. No importa si usted es buena o mala tierra, Dios siempre lo va a tratar con gracia. ¿Será usted, si sabe atesorar esa gracia y hacer productiva esa gracia en usted, o su corazón es estéril a la gracia de Dios? Pero al final la gracia será para todos. Es la misma gracia para el hijo que se va a despilfarrar como para el hijo que se queda en casa. No son hijos por las acciones que ellos han hecho, son hijos por la gracia. No es hijo el que se quedó en casa y nunca se fue, y no deja de ser hijo el que se fue de casa y regresó. No, ninguno. Porque ninguno logra llegar a ser hijo por mérito propio. Ambos se quedan o se van, es por la gracia. La diferencia es quienes tienen el corazón para convertir esa gracia en vivencia divina y quienes echan a perder la gracia de Dios en su vida. Esa es toda la diferencia. Pero que a todos les llega la gracia, a todos por igual. Tanto el jornalero que comienza a trabajar a las 6 de la mañana, como el de las 9, como el de las 12, como el de las 3, como el de las 5 para las 6. Igual. La gracia será para todos. Allá quienes disfruten la alegría de la gracia de Dios, y allá quienes, creyéndose mejor que otros, echen a perder la gracia de Dios. Pero al final, las parábolas nos revelan la gratuidad total de Dios. La escala de valores que los judíos habían creado en la sinagoga y en el templo, Jesús la hacía desaparecer. Y él decía, él hace subir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre malos y buenos. Allá quien aproveche la lluvia de Dios, allá quien aproveche el sol que da Dios. Pero a nadie privará de su gracia, a nadie dejará de alcanzar su misericordia. Solo el que tenga corazón sincero y sensible podrá hacer de la gracia de Dios una experiencia de vida, de salvación y de bendición para otros. Y otros recibirán la gracia y la echarán a perder. Pero nadie podrá decir, Dios a mí no me trató con gracia, Dios de mí no tuvo misericordia. Nadie lo podrá decir. La gratuidad, que es el don abundante de la vida, por encima del talión del mundo. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, tal como lo estipulaba la ley. Frente a la ciencia que demuestra las cosas por buen razonamiento, ellas superan y rompen el nivel del razonamiento normal de las leyes ordinarias, diciendo su palabra desde una fuente de gratuidad originaria, creadora. Por eso ellas no dicen algo que ya había, sino que hacen que exista, haciendo a los hombres capaces de crearlos. Las parábolas de Jesús no son mera información para procesar y guardar,
son palabras portadoras de vida que nos enseñan una nueva manera de ser en ese mundo que Dios quiere construir. Eso es lo que revelan, lo que no está al alcance del corazón humano, porque nosotros tenemos la lógica de la venganza, tenemos la lógica que ojalá le vaya mal, ojalá le pase algo. No recibieron a Jesús en Samaria y Juan y Jacobo le dicen: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? La lógica del corazón humano, aunque sea religioso, siempre es de venganza y siempre es que ojalá algo le ocurra. El corazón del reino jamás podrá desear que le pase algo malo a alguien, porque el corazón del reino es el corazón que ha sido bañado con la gracia, y sintiéndose bañado de gracia no tiene otra manera de tratar a los demás que con la gracia. El que se sabe lleno de gracia comunica gracia. Pero justamente la religión no trabaja en este plano. Las parábolas son el instrumento divino para llevarnos al plano de Dios y alejarnos del plano religioso. La parábola que recogimos, que leímos, de la mala hierba y de la buena hierba. Los hombres le proponen al dueño de la mies la lógica humana y le dicen: ¿quieres que cortemos la mala hierba? Porque esa es la lógica humana. Se concentra en lo malo. Jesús les dice: no, déjenlas juntas. ¿Y quién es la razón? No sea que por quererse deshacer de la mala hierba echen a perder la buena hierba. Cuando los seres humanos actúan con la lógica de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, lo que se echan a perder es la buena hierba. Jesús tiene otro principio: por la mala hierba no eche a perder la buena hierba. El principio de Jesús es: por lo que haya de hierba mala en tu hermano, no eche a perder lo que hay de hierba buena. Lo que hay de cizaña no tiene por qué arruinar lo que es de trigo. ¿Me van entendiendo? El principio de la gracia de Dios. La lógica humana es: vuélenlo. Pero usted no sabe que si en lo que va a volar, en lo que va a quitar, en lo que va a arrancar, que para usted es mala hierba, puede echar a perder usted el trigo. Y se quedará sin trigo y se quedará sin hierba. Se quedará sin la mala hierba, sí, pero también se quedará sin trigo. La lógica de Jesús es: lo malo no tiene por qué arruinar lo bueno. Su hermano que está a la par tiene trigo y tiene cizaña, pero es así. Todo lo divino en la historia humana tiene trigo y tiene cizaña. Todo lo divino, todo tiene lo humano y tiene lo divino. Ahora, por tener lo humano no se va a deshacer de lo divino. Aquí tenemos la Biblia, es la palabra del Señor. Silvia, pero
aunque sea palabra del Señor, la Biblia tiene lo humano dentro de ella. Y lo humano dentro de ella, hay cosas inexplicables en la Biblia, no tendrán explicación. Hay contradicciones en la Biblia que uno puede inventarse una explicación. Y de hecho es lo que durante mucho tiempo algunos aparentes defensores de la Biblia han querido hacer. Darle explicación a ciertas contradicciones insalvables de la Biblia. Porque para ellos, para que la Biblia sea palabra de Dios, tiene que ser perfecta, sin error, para que sea palabra de Dios. Pero no tiene que ser así. No es palabra de Dios porque sea perfecta. Es palabra de Dios porque ha nacido de Dios. Aun cuando el vehículo humano sea el lenguaje, la cultura o la memoria humana a la hora de escribir, refleje lo humano. Es más, no tenemos una Biblia perfecta. La Biblia que tenemos en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, son cerca de 150,000 variantes que tenemos. Variantes. Variante es el término técnico, error es el término real. Tenemos variantes. 150,000 solo en el Nuevo Testamento. ¿Qué es una variante? Las variantes eran errores a la hora de escribir. Por poner nosotros, ponían vosotros. Hay verbos que una letra cambia el modo del verbo o cambia el tiempo, aún el número. Y en la transcripción que se hacía de un documento a otro se cometían errores. Y de 5,682 manuscritos que tenemos acceso para formar, rearmar, rehacer el Nuevo Testamento, tenemos 150,000 variantes. Y alguien podrá decir, pero es que la Biblia que era perfecta era ese original que salió de Pablo. Puede ser, pero no lo tenemos. No tenemos ni un tan solo manuscrito en griego que venga de la pluma de los autores originales. No tenemos ni uno. Todas son copias. Son 5,000, más de 5,000 copias. No tenemos ni un solo manuscrito original. La Biblia en griego que tenemos ha sido, digamos, de esas 5,000 variantes, se ha hecho un original. A eso llamamos el original. De esas 5,000 fuentes o manuscritos que existen, entre códices, manuscritos, papiros, citas de los padres de la iglesia, leccionarios que eran documentos litúrgicos, de todo eso se ha armado el Nuevo Testamento en griego, al que llamamos original, pero tiene 150,000 variantes. Por lo tanto, no tengo un Nuevo Testamento hebreo, perfecto, perdón. No tengo un Nuevo Testamento griego perfecto, el que tengo es este. Y tiene 150,000 errores de variantes. Tengo que tomar una decisión. ¿Lo tomo como palabra de Dios o lo rechazo? No es perfecto. Refleja la dinámica humana en el acto de la gracia de darnos la palabra. Entonces, ¿lo tomo o lo dejo? Yo lo tomo como palabra del Señor. Porque para mí
No tiene que ser perfecto. Me basta que sea el testimonio del Espíritu Santo. Me basta. Y eso es la Biblia. El testimonio inspirado del Espíritu Santo. Ninguna de las variantes, gracias a Dios, afecta ningún tema sustancial. Todas las variantes son detalles. No hay variantes en cuanto a conceptos o a doctrina, sino en cuanto a número, si es plural, singular, si es indicativo o subjuntivo, si es los evangelios. Vaya, ustedes tienen un caso concreto, los que tienen NBI y los que tienen la Reina Valera. Vean, por ejemplo, Mateo. Les explicaba un día de estos, Mateo 8. Mateo 8, 28 y Marcos 5, 1. Vea la NBI, Mateo 8, 28. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de cerdos. Los demonios les rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de los cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. No pierda Mateo 8 y vaya a Marcos 5. Cuando llegó al lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Indudablemente estamos con el mismo recuerdo, la misma historia de fondo, pero hay variantes que no se pueden negar. Uno, Mateo habla que llegó a la región de los Gadarenos. Dice Mateo, llegó a la región de los Gadarenos. ¿A qué región llegó según Marcos? A la región de los Gerasenos. Ahora, la Reina Valera dice Gadarenos en las dos. ¿Me entienden? Porque la Reina Valera ha querido armonizar los relatos para que no haya conflicto entre la versión de Mateo y la versión de Marcos. Pero no hay manera de conciliar. El texto griego no tiene confusión, que en Mateo dice Gadara y en Marcos dice Gerasa. La región de los Gadarenos es lo que dice Mateo. La región de los Gerasenos es lo que dice Marcos. ¿Cómo entender por qué se habla de dos regiones en un mismo recuerdo de un milagro de Jesús? Eso no lo vamos a explicar nunca. Cada evangelista tiene su intención. ¿Cuál es otra variante? Bueno, no variante, ¿cuál es otra versión del milagro? Mateo dice 2 endemoniados. Marcos dice un endemoniado. Toda la estructura del milagro es igual. Indudablemente se refieren al mismo acontecimiento. Es el milagro
en su estructura normal, todo acontece igual, solo que en otro lugar y con más personas. ¿Qué intención tenía Mateo? ¿Qué intención tenía Marcos? Cada uno arregló la memoria del milagro heredada por Jesús y narró, escribió el milagro de acuerdo a su propósito. ¿Por qué Marcos se ubica más en Gerasa y Mateo en Gadara? Solo ellos sabrán. Ahora, por estas contradicciones, voy a declarar que la palabra de Dios no es palabra de Dios. Voy a declarar entonces que la Biblia no es palabra de Dios. Desde la mentalidad religiosa y racionalista que estamos acostumbrados a pedir perfección en las acciones divinas en la humanidad, hubiéramos dicho no es palabra de Dios porque tiene esa contradicción. Pero los que entendemos que las acciones de Dios por obligatoriedad humana son imperfectas, en el sentido de que nada de lo que Dios haga a través de los hombres será perfecto porque llevan el sello de la imperfección humana. ¿Me entienden? Dios es perfecto. Lo que Él piense y diga es perfecto. Pero lastimosamente no hablamos el lenguaje de Dios para poder entender su perfección. Entonces Él, para darnos su palabra, tiene que dejar de hablar su lenguaje y hablar el nuestro. Y el nuestro es imperfecto. Cuando esa palabra perfecta que sale de la boca de Dios toma vestimenta humana, geografía humana, idioma humano, mentalidad humana, costumbres humanas, la palabra buena de Dios se arriesgó a no ser aceptada por ir mezclada con la imperfección humana. Pero aquí la tengo. ¿La tomo como palabra o la voto creyendo que no es palabra? O por querer quitarle los errores, quizás le quite la verdad. ¿Me entienden? Por querer corregirle sus... Hay por ahí un diccionario de un señor Bullinger, diccionario que lo escribió con Samuel Vila, se llama Diccionario de contradicciones y errores en la Biblia, donde han querido explicar más de 500 contradicciones en la Biblia. Pero a veces por querer quitar la cizaña podemos echar a perder el trigo. No se puede. Hay cosas que así nos las dio el Señor, así las recibimos dentro de el tejido humano de la revelación. Allí va la semilla de la palabra. Entonces hay que aprender a comerse la semilla y dejar el envoltorio. Y esa es la tarea del que predica. Saberle dar el alimento espiritual en este recipiente lleno de costumbres. Indudablemente muchas cosas en la Biblia son complicadas. Pero en todo eso viene la revelación de Dios. Es la palabra de Dios, es gracia. A veces por andar buscando la perfección de la palabra, no recibimos la gracia que trae esa palabra. ¿Me explico, hermanito? A veces por querer andar explicando racionalmente algunas cosas de la palabra, no recibimos el beneficio, el ungüento que la palabra trae para nosotros. Sigamos. Pregunta hasta aquí, hermanitos. Lo que acabo de decir es bastante complejo. Lo que acabo de decir es
puede ser complicado para algunos. Pero si alguno tiene una pregunta, levante la mano y hágala. Mejor que se aclaren sus ideas y no salir confundidos. Esta palabra es la palabra de vida. Y amamos esta palabra no porque sea perfecta. La amamos porque es la única palabra de Dios que tenemos escrita. Es palabra de Dios. Y a pesar de la imperfección que refleja la parte humana a la hora de haberse puesto por escrito y transmitido, aún a pesar de ello, la fuerza de la palabra, la luz de la palabra, el poder de la palabra sigue estando en ella, porque ahí está la semilla divina. De cualquier manera, no creemos en Dios porque creemos en la Biblia. No, creemos en la Biblia porque creemos en Dios. Primero es mi fe en Dios. Ese Dios me ha hablado, se ha comunicado conmigo. Mi fe en ese Dios me lleva a creer, recibir, vivir, predicar esta palabra. Antes que hubiese Biblia, Dios ya era. Diga. ¿Cómo entra el tema aquí de los libros que se llaman o que son conocidos como apócrifos? ¿O va a haber una sección especial para que veamos todo eso? No, démosle ahorita. Las parábolas no nos van a llevar por ahí. La Biblia que usa la Iglesia Católica son 9, si no mal recuerdo, o 7. Uno y 2 de Macabeos, Sabiduría, Judith, Baruch, hay adiciones a Esther y hay adiciones a Daniel, pero no se vuelven libros específicamente. Eclesiástico, ya lo he dicho yo, no. Baruch sí. Son esos 7 libros que la Biblia católica romana tiene, a nuestro juicio evangélico, agregados. Son libros que los judíos de la diáspora reconocieron como palabra de Dios. Los agregaron a su Antiguo Testamento porque los consideraron de un gran valor para el pueblo de Israel. Pero solo los agregaron los judíos de la diáspora, los judíos de la patria, como se les llama, a los judíos de Palestina, los que leían los textos en hebreo. Ellos nunca los agregaron, porque esos libros fueron escritos en la dispersión. Y el judaísmo de la patria nunca los agregó, pero el judaísmo de la diáspora, es decir, los judíos dispersos por el mundo, sí los incluyó y les dio un gran valor. Tanto que en la versión griega de la Biblia judía, o sea, el Antiguo Testamento en griego, que se llama la Septuaginta, le llamaron así por una antigua tradición que 70 ancianos habían escrito esa Biblia en diferentes lugares. Un día se reunieron y coincidieron los 70 escritos, pero claro, es una tradición nada más, pero se llamó así la Septuaginta, y tenía agregado estos libros y algunas añadiduras a Esther y a Daniel. La iglesia primitiva
en la tarea de la predicación no usaba el Antiguo Testamento en hebreo, lo que se conoce como el texto masorético. No usaban el texto de la sinagoga, ellos usaban el texto de la diáspora, ellos usaban la Septuaginta. Por tanto, la iglesia primitiva le dio un gran valor a los libros que nosotros llamamos apócrifos, y los católicos le llaman deuterocanónicos, o sea, un segundo canon. Diríamos que la iglesia desde siempre los incluyó, desde siempre. Aun cuando llegó la reforma del siglo XVI con Martín Lutero y Juan Calvino, la Biblia que todos ellos usaban, o la llamada Biblia del Oso, que fue la primera Biblia que se imprimió, traía los deuterocanónicos. Los reformadores jamás quitaron esos libros del canon, los siguieron manteniendo. Cuando la Biblia del Oso, no, la Biblia del Oso es la del español, la que se llegó a llamar posteriormente Reina Valera. La Biblia de Gutenberg fue la que se imprimió en el marco de los reformadores y tenía los deuterocanónicos. La Reina Valera que tenemos nosotros traía los deuterocanónicos. Durante 3 siglos la Reina Valera mantenía los deuterocanónicos, con la aclaración que eran otros segmentos, pero lo tenían. Fue hasta el siglo XIX, en un conflicto que se dio entre sociedades bíblicas británicas y norteamericanas, que se le quitó a la Reina Valera los deuterocanónicos, y a nosotros nos llegó una Biblia sin deuterocanónicos. Por eso no los conocemos en su mayoría. Para nosotros, en la tradición evangélica, en la concepción evangélica, esos libros no son tomados como canónicos, es decir, no son palabra del Señor, no son base para establecer doctrinas, pero reconocemos que tampoco son obra del demonio. Son libros que durante siglos judíos y cristianos valoraron como palabra del Señor, y que por tanto bien haríamos en leerlo, en conocerlo. Si a veces andan leyendo carambadas, novelas tontas andan leyendo, novelas de ficción, y novelas de ficción evangélicas, ¿cómo no van a leer libros que durante siglos judíos y cristianos le dieron rango de palabra de Dios? Si a veces andamos leyendo esos famosos bestsellers, la Biblia es con propósito, una vida con propósito, el otro, la oración de Jabes, dejados atrás, un montón de novela ilusionista. ¿Cómo no vamos a leer sin darle el rango de palabra del Señor? Pero ¿cómo no vamos a leer libros que para judíos y cristianos durante siglos fueron estimados como palabra de Dios? Así que léanlos, tienen edificación. Si se edifican a veces con novelitas, ¿cómo no se van a edificar con libros que fueron valorados como palabra del Señor? Así que no le va a hacer ningún daño, al contrario, le dará un bien. ¿Estamos? No sé si quedó, si era en esa línea la pregunta, hermano Mario. Pastor, yo tengo una duda con la Biblia textual. Sí. Porque la Biblia textual ha quitado muchos versículos de la Biblia, y basado en esa tradición puede llegar a degenerarse en un futuro
perderse todos los textos porque no son por las variantes. Sí. La Biblia textual es la Reina Valera sometida a la crítica textual. ¿Por qué no quitas un momento y vas escribiendo parte de la información que estoy dando ahorita? Tanta información que he dado se la había puesto a los hermanos. La Reina Valera es la Biblia que Casiodoro de Reina en 1589, si no mal recuerdo, o 62, ahí está al principio de la Biblia, de la Reina Valera, 1562, si no mal recuerdo. Y Cipriano de Valera en 1602 la revisó. ¿Perdón? 1569. La hizo Casiodoro de Reina. Hizo la traducción de la Biblia del griego al castellano. 1569. Y en 1602, ¿verdad? 1602, Cipriano de Valera. Es que solo me acuerdo de que este Francisco me confunde cuando decía la Reina Valeria. Cipriano de Valera la revisó. Y a raíz de esa revisión, que fue bien profunda, a partir de ahí se llama la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que los evangélicos usaron de manera privilegiada durante años. La hemos usado. Es la Biblia con la que todos crecimos. Sin embargo, los que ya leyeron la NBI y estaban acostumbrados a leer la Reina Valeria, ¿o cómo es? Sintieron raro, porque sienten que la NBI, que es la que más se ha popularizado, más que la textual, pero que la NBI y la textual le han quitado pedazos a la Biblia. Y hay muchísimos pastores que en su sinceridad, pero en su ingenuidad, desconociendo los procesos de traducción de la Biblia, se han despotricado contra la NBI, que es una Biblia del diablo porque le quita pedazos a la palabra del Señor, y como dice Apocalipsis, maldito el que le quita un pedazo a esta revelación. Bueno, y han despotricado contra la NBI. El asunto es este: cuando Erasmo de Rotterdam, allá por 1532, construyó el primer texto griego. Erasmo de Rotterdam, un holandés, él era humanista, experto en idiomas. Y en ese momento la Biblia solo se leía en latín. Y Erasmo de Rotterdam dijo: no, leamos la Biblia tal como fue escrita originalmente. Y él se encargó, él tuvo la enorme tarea de comenzar a reunir y tener acceso a todos los manuscritos a los cuales él tenía capacidad de accesar para hacer un solo texto griego. Lo que sucede es que él tuvo acceso a unos 30 manuscritos nada más, no a los 5,000 que hoy tenemos para hacer un texto griego más sólido. Y es más, hubo algunos libros de la Biblia que él no los encontró en griego. Y lo que él hizo fue tomarlos del latín y traducirlos al griego. Es decir, revertir lo que un día fue de griego a latín. Como por ejemplo Apocalipsis. Apocalipsis lo construyó Erasmo traduciendo del latín al griego. ¿Y qué ocurrió? Cuando Erasmo estaba viendo los diferentes manuscritos, él notaba
que en los márgenes habían notas, comentarios. Pero en ese momento él no tenía la capacidad de saber si ese comentario era parte del texto y se le había olvidado al copista, o si era un comentario que el copista había hecho para aclarar algún texto bíblico. Él aplicó el principio de la parábola. Y él tuvo un razonamiento y él dice: todo lo que encuentre en los márgenes lo voy a incluir en el texto, porque yo no sé si es palabra del Señor y el copista lo copió a la par porque saltó. Ustedes se fijan que uno comete esos errores cuando está transcribiendo y de repente comienza a escribir algo y se pasó 2 o 3 líneas. Entonces, en una sociedad que no tiene la facilidad de borrar como la nuestra, y donde era carísimo escribir y poquísimo lo podían hacer, porque el 95% de la población en tiempos de Jesús y del apóstol Pablo eran analfabetas. Apenas un 5% de la población podía leer y escribir, el resto analfabetos. Población mundial. Por eso la Biblia no fue escrita para leerse, fue escrita para oírse. La iglesia no leía la escritura, las escuchaban. Por eso es la bendición para el que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es bienaventurado el que lee, porque es privilegiado, es de los poquititos que podían leer la escritura. Entonces, Erasmo de Róterdam todo lo incluyó. Todos los comentarios los incluyeron y los metieron. Entonces, de ese manuscrito griego de Erasmo de Róterdam, de ese hizo Casiodoro de Reina la traducción al español. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? Ese se llama, le puso Erasmo de Róterdam, le puso a ese Nuevo Testamento, le puso el Textus Receptus, es decir, el texto recibido. Esto hemos recibido. Entonces él lo metió todo. Todo lo que oyó lo metió en ese texto. De ese vino la Reina Valera. A partir del siglo XVIII comienza a desarrollarse una ciencia que se llama la crítica textual, donde usted con mayor precisión puede saber si una frase, si un texto era parte de los documentos originales o no. Y entonces Erasmo solo tenía acceso a 30. Los biblistas modernos tienen acceso a más de 5,000 manuscritos griegos. Por tanto, hoy estamos en la mayor capacidad de precisar si una frase era originalmente del Evangelio o si fue agregada posteriormente. Claro, la arqueología ha hecho grandes aportes porque nos ha proporcionado enormes descubrimientos. Manuscritos completos de la Biblia. Manuscritos como el Códice de Beza, el Códice de Alejandrino, el Códice Vaticano, que son los 3 grandes códices que existen, que están completos. Apenas son pequeñas porciones que no aparecen. Tenemos el papiro 52, que es el papiro de Rhineland, que es el más antiguo que tenemos, del año 130, es el pasaje de Juan 18, que contiene versículos del 17 al 20 y del 38 al 39. O sea, tenemos cantidad de manuscritos y hoy se puede precisar a través de una serie de procesos, de pasos a seguir, si un documento, si una frase, por ejemplo, el Padre Nuestro, ya que está en Mateo, vea Mateo 6. Por ejemplo, el Padre Nuestro, tan repetido, recitado, conocido
por la versión de la Reina Valera. El Padre Nuestro, tal como lo tiene la NBI, dice, termina diciendo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y no incluye lo que incluye la Reina Valera, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. La NBI y la Biblia textual no lo agregan, lo quitan, porque de acuerdo a los manuscritos de mayor autoridad, y mayor autoridad quiere decir más antiguos, más cercanos al período en el que se escribieron los textos bíblicos, esos manuscritos no incluían esta frase, sino que esta frase, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, fue añadido en manuscritos más tardíos, del siglo XII, del siglo XIV, y no formó parte original del texto anterior. ¿Que es bíblico? Sí, es bíblico, porque indudablemente del Señor es el reino, el poder y la gloria. No es una frase que contradiga las afirmaciones generales de la Biblia, pero no es textual. O sea, no es de Mateo. No lo escribió Mateo. No estuvo en el Evangelio originalmente. Entonces la NBI y la Biblia textual lo que hacen es eso. Lo que hacen es depurar un texto del Nuevo Testamento que contenía muchas cosas que no fueron originales. Entonces no es que la NBI le está quitando a la palabra de Dios. La NBI está depurando lo que nunca fue parte en el manuscrito original de la palabra de Dios. No sé si queda claro, hermanitos. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes van a oír mucho contra la NBI, pero es porque las personas no conocen los procesos de cómo se forma la Biblia, de cómo se escribió la Biblia, de cómo recibimos la Biblia, de cómo se tradujo la Biblia. Y los pastores tenemos el gravísimo problema que muchos pastores no han recibido instrucción formal de estudios bíblicos teológicos. Y entonces, para poder entender estas cosas se requiere información. Eso no se lo va a entender el Espíritu Santo por revelación. ¿Me entiende? Esto no es que le va a dar una clase del Espíritu de crítica textual. Vaya, sentate que te voy a revelar crítica textual. No, no, no. Para esto es necesario sentarse en una aula y aprender. Y sentarse en una aula y aprender, este es el gran problema. El mundo evangélico creció tan rápido y tan acelerado que hizo pastores a un montón de gente para pastorear el rebaño, y no está malo, yo creo que está bien, pero, y aquí en el pero hay que enseñarles, hay que tener procesos de educación bíblico-teológica para que no hagan afirmaciones que tampoco son ciertas. La NBI no le está quitando a la palabra de Dios, está quitando lo que nunca fue parte de la palabra de Dios. ¿Sigue la pregunta? Este es el mismo caso de Marcos 16:9, al final. El caso de Marcos 16:9. Con Marcos 16:9 el tema es otro. Resulta que aquí tenemos un tema un tanto diferente. La obra de Marcos, que reconocemos como canónica, oiga bien, como canónica. Canónica significa que la reconocemos como palabra inspirada y escrita del Señor. Eso significa canónica. Palabra a partir de la cual podemos tener revelación, enseñanza y doctrina. Eso significa canónico.
Viene de la palabra griega canon, vara de medir, el instrumento con quien hemos de medir la verdad. Todo. Marcos 16, del 1 al 20, todo es palabra del Señor. Es decir, es canónico. Pero hay una cosita. Aunque es palabra del Señor, se reconoce que del versículo 9 al versículo 20 no es originalmente escrito por Marcos, el evangelista que escribe el evangelio. El evangelio marcano, por decirlo así, termina en el 16:8. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Aquí termina la obra marcana. Y resulta que de esos 5,000 y pico de manuscritos que tenemos, algunos terminan en el versículo 8. Otros le agregan del 9 al 20. Y otros tienen lo que se llama la terminación corta. Son 3 finales que según los manuscritos griegos tenemos para el Evangelio de Marcos. El final abrupto al versículo 8. O sea, un corte tajante. El final largo, que es el que tenemos del 9 al 20. Y el final corto que le agrega después del versículo 8 2 versículos más. Y los apóstoles, después de que el Señor se les apareció, les comisionó a proclamar la buena nueva de oriente a occidente, llevando el evangelio de salvación a toda criatura. Así termina. O sea, al versículo 8 le agrega solamente un cierre. Tenemos el cierre largo y el cierre abrupto. ¿Nos queda claro eso? Aquí están los 3 finales. Subilo para que se vea lo de abajo. Los 3 finales. El final abrupto, los manuscritos que llegan hasta el versículo 8. El final largo, que es el que tenemos del 9 al 20, y el final corto, que son 2 versículos que se le agregaron, que dicen lo que le acabo de decir. Son 2 versículos nada más. Bien, ahora, palabra del Señor es todo, del 9 al 20. ¿Por qué? Porque los manuscritos que tienen el final largo del 9 al 20 son antiquísimos, son viejísimos, tienen casi la misma antigüedad que los del final corto. Entonces la iglesia desde el principio, aunque reconoció que no era parte de la teología, el vocabulario y la estructura del evangelio de Marcos, sin embargo lo reconoció desde el principio como palabra del Señor. Entonces es canónico, pero se estudia aparte del estudio de Marcos, porque indudablemente no lo escribe el mismo personaje. Solo del versículo 9 al 20, fíjense bien, solo del 9 al 20, en apenas 11 versículos, este final largo, solo en 11 versículos, tiene 22 palabras que no usa el evangelista en 16 capítulos. O sea, imagínense cómo agregó vocablos en tan cortos versículos que no se usan en 16 capítulos. Entonces ahí usted ya ve que es otra mano, es otro momento, es otro autor. Tiene una sintaxis, es decir, una manera de escribir, de ordenar las ideas distinta. Marcos es bien sencillo. Marcos
cuando usted lee a Marcos, tiene la sintaxis hebrea. Y. Es simple. Esta tiene una sintaxis más elaborada. Va haciendo puentes más elegantes entre un versículo a otro. Y no refleja el mismo ambiente eclesial de Marcos, sino que refleja un ambiente itinerante. Es como un cierre de las comunidades itinerantes que andaban predicando y que reflejaban la vivencia original de las comunidades cercanas a Jesús, muy carismáticas, muy del Espíritu. Por eso de ahí vienen las señales que acompañarán a los que creen en mi nombre. No pertenece a la estructura original del evangelista, pero sí pertenece al Marcos canónico. ¿Ya? No pertenece al Marcos textual, al Marcos diríamos, al Marcos evangelista, escritor original, pero al final largo sí pertenece al Marcos canónico que tenemos. No sé si me he dado a entender, hermanitos, o hay más preguntas. Más preguntas más dudas que respuestas. Dígalo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien. Espero todo esto que ustedes han oído ahora es como alimento sólido, es información sólida para procesar muchas cosas en la Biblia, para que nuestro acercamiento a la Biblia vaya con mayor sabiduría. La Biblia toda es palabra del Señor para nosotros. Reconocemos que en medio del tejido humano el Señor metió su revelación. Y podemos ir escarbando y poder separar los tejidos humanos y poder entresacar la perla de gran precio. ¿Me entiende? Es como el oro metido en la tierra. Rascamos y quitamos las tierras, pero agarramos el oro. Así es la Biblia también. Aquí habrán costumbres, ideas, concepciones del mundo de nuestros hermanos de hace 5000 años, que no tienen nada que ver con la condición del mundo ahora, pero en medio de sus ideas, costumbres que ellos tenían, allí hay joyas, oro puro. Las riquezas de Dios están enterradas allí en el humus humano. ¿Estamos? Pongámonos de pie, hermanitos.